Esto es una maravilla. Entonces, la charla que yo voy a dar hoy está en ese ciclo que preparamos, donde la primera charla fue sobre migración, la segunda sobre las sociedades de instrucción y la tercera sobre la arquitectura indiana, la arquitectura modernista, de redes y sobre el edificio de la escuela. Bien, la charla va a ser en castellano. Va a ser en castellano porque tengo aquí a mi nieto, que es murciano, y no me sabe un gallego, pero lo sabrán. Entonces yo quiero que se entere y que se dé cuenta de lo importante que es estudiar y todas esas cosas. Bien. Esto es un montaje preparado a lo largo de un cierto tiempo, años, que además lo he llevado por varios sitios, intentando divulgar la historia de estas sociedades, intentando que la gente, cuando vea un edificio de este tipo, sepa de qué se trata. No es una escuela al uso, es una escuela que tiene verdaderamente detrás un trabajo tremendo, una entrega tremenda, y los hombres que hicieron esto son hombres que de verdad marcaron una época muy interesante, ¿no? Bueno, se divide, la charla se divide en, vamos, me parece que son tres partes. Sí, tres partes. La primera es cómo estaba Galicia a principios del siglo XX. ¿Qué era Galicia? ¿Cuál era su economía? ¿Cómo la gente vivía? ¿De qué vivía? Luego, hay otra parte que es la migración en Cuba, cómo se organiza, cómo llega a pensar en formar al gallego para que ese gallego no vaya analfabeto a la migración, vaya con medios y herramientas que le permitan conquistar no ya la fortuna, pero sí un cierto bienestar, ¿no? Y luego entra la Alianza de Sana como decana de lo que después serían todas las sociedades de instrucción y luego nuestra sociedad. Entonces, haré algunas comparaciones con la Alianza de Sana en algunos aspectos positivos para la gente que construyó esta escuela, y esto va a durar sobre 1 hora y cuarto. Yo procuraré que sea el menor tiempo posible, pero tampoco trataré de dejarme nada en el tintero. Trataré de que todo lo que yo sé, o lo poco que sé, bueno, os lo transmita. Vale, voy a empezar entonces. Bueno, la situación del rural gallego. Es importante centrarse en el rural gallego porque aquí es donde nos va a dar la realidad de la situación de Galicia. Galicia, a principios del siglo XX, el 88% de las personas se encuentran en el rural, y el resto en las ciudades. Con lo cual, la mayor parte de la población se encuentra en el rural, y esta es la que nos va a dar la pauta de qué tipo de sociedad había en ese momento. Aquí tenemos tres fotografías. Los textos no os preocupéis, no lo tratáis de leer porque no tiene importancia. Lo único que lo hago es porque mucha gente me pide esto, y entonces para que lleve una pequeña información de qué trata cada diapositiva. Entonces no tengo para los textos. Entonces aquí vemos tres fotografías muy representativas del rural gallego. Por un lado, el carro de toros, el carro de vacas, símbolo de una agricultura un tanto, digamos, atrasada y poco rentable. Luego vemos aquella familia que viste con unas ropas típicas que se vestían por los campesinos de la época, y luego vemos el pote aquí, en fin, en una familia. Es una economía basada en la agricultura, pero ¿en qué tipo de agricultura? Una agricultura que no crea excedentes. Entonces es una agricultura de subsistencia. Al no haber excedentes no hay dinero, salvo, bueno, puede haber trueques, puede haber alguna cosa, pero dinero no hay, porque si uno tiene una cosecha y esa cosecha la tiene que comer, pues no puede vender ni puede hacer nada, ¿no? Bien, entonces es una economía prácticamente de subsistencia. Aquí vemos otras dos fotografías. Una es del Arado Romano, que yo recuerdo, siendo niño, el año 50 o año 60, esto se utilizaba para arrancar las patatas, para plantar maíz y para todas estas cosas. Bueno, vemos que el campo era
gallego era un campo muy atrasado, muy atrasado. En parte, ¿por qué? En parte porque la tierra estaba en posesión, o estuvo en posesión de unos señores que no se preocuparon de actualizarla y de modernizarla. Y otra por esas pequeñas extensiones que tiene, pues ese minifundio que no permite que se utilicen máquinas para trabajar la tierra. Aquí tenemos una calle de muros y lo que nos llama la atención ya son los niños descalzos y, en fin, vemos que también un pueblo de pescadores tan importante como es Muros, bueno, pues la gente vivía en unas condiciones de cierta precariedad. Bien. Vemos, esto ya está más cercano. Esto es Cabanas, la Escuela Nacional de Cabanas, en una fiesta del árbol. Se reúnen, principios del siglo XX, para, hacer esa fiesta del árbol que se estilaba en aquellas épocas. Y vemos también que presenta, digamos, a los niños que están en ella, presentan unas características donde se ve pues, unas imágenes, unas caras de tristeza, falta la alegría juvenil que hay digamos, en las sociedades que se encuentran en otra situación económica y no con la precariedad que había en esos momentos por aquí, ¿no? Y aquí tenemos una comparación. Aquí tenemos, en la parte inferior, tenemos un barco minero en La Habana, anclado delante de la fortaleza de la Cabaña, donde están gente verdes, gente que trabaja en tierra y gente que trabaja en el mar. Vemos toda esta gente con corbata, con esos sombreros y tal, es gente que trabaja en tierra. Y luego otros que vemos por aquí, detrás de este señor que está de pie, son gente que trabaja en el mar. Vemos entre ellos una diferencia, la vestimenta, y luego arriba es una fotografía del muelle de Coruña. El muelle de Coruña también son gente relacionada con el mar, pero vemos que hay ya otro nivel de vida, una nivel de vida más pobre, es menos prometedor, es, en fin, hasta incluso la oscuridad de la fotografía parece que es potencia de esta situación, ¿no? de carencias en esta gente. Bien, estas dos fotografías se podrían relacionar con los factores que migraban a la gente, que condicionaban la migración de la gente. ¿Por qué? Pues porque tenían lo siguiente. El de abajo podemos considerar que es un factor de atracción, porque toda la persona que vea la fotografía de abajo dice, oh, qué bien viste, oh, qué buen aspecto tiene. Pues ahí se debe ganar dinero, se debe estar muy bien y prácticamente obvios los programas. En la otra dice, bueno, para estar así yo prefiero marcharme, emigrar, y no seguir en esta situación que no tiene futuro. Entonces, eso sería un factor de rechazo, este sería un factor de atracción. Y la migración realmente se varía de estos aspectos. Aquí había factores de repulsión totales, como era pues, la guerra de África, que mandaba a la gente joven a la guerra, y todas estas cosas, y hacían que la gente buscase el dinero como fuera para poder emigrar, ¿no? Bien, vamos a continuar. ¿Cómo son las emigraciones gallegas? Pensar que todo lo que yo os digo prácticamente no tiene datos, carece de datos, pero sí que tiene unas imágenes que potencian mucho la realidad de lo que sucedía en cada momento. Tenemos este ejemplo que es la Galicia rural. La Galicia rural quedamos en que tenía una economía de subsistencia basada en que se plantaba, se metía en el fallado. Yo recuerdo a mi abuela con un fallado lleno de patatas, de maíz y tal, y me decía, esto es cubano. Bueno, y el dinero, ¿de dónde sacaban el dinero esta gente? Pues había que buscar la forma de complementar digamos, los frutos que tenían que se sacaban de la tierra, había que también tener dinero, porque si uno quería comprar zapatos, o quería ir al médico, o quería ir al abogado, tenía que tener dinero. Entonces, ¿qué hacían? Pues la gente del rural emigraba a Castilla, a Portugal, a León y a toda esa zona donde había que cosechar pues, la cebada, el trigo y todas estas cosechas que requerían mucha mano de obra, ¿no? Entonces, la gente salía del rural y era una migración de temporada. Los expertos lo denominan de migración de tipo golondrina, que es van, están en la temporada y regresan. La gente que hacía este tipo de migración resulta que
lo que hacía era lo siguiente. Él iba, trabajaba, dormía a la intemperie, prácticamente ni comía por no gastar, y volvían con aquel salario, aquella cosa que ahorraban, y volvían a su casa. Y ya tenían dinero pues, para todas estas cosas que comentaban, ¿no? En el Museo de la Capela, en el Museo Etnográfico de la Capela, hay incluso patrocinios que se utilizaron en esta labor de ir a Castilla, a la Siega. O sea, gente de la Capela que emigraba y cubría esta necesidad de mano de obra por estos lugares. También hay comentarios donde hay gente que emigró y dice que les trataba mejor en Portugal que en Castilla. En Castilla les regateaban, en Castilla a veces no les pagaban, en Castilla, no todos, pero bueno, parece que había problemas de ese tipo. En cambio, en Portugal los portugueses eran más justos, más, en fin, no tenían estos problemas. Bueno, esto es una anécdota, tampoco no creo que la cosa fuera, digamos, tan así, ¿no? Y ahora vamos a ver otra cosa. El rural emigra a la Siega, a Castilla, a León, a todos estos lugares, Portugal, buscando ese dinero que necesita para complementar su economía. Bien, y lo hace basándose en ir a la siega e ir a la recolección de todos los frutos, cebada, trigo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con los excedentes del rural? Excedentes, o sea, personas, ¿no? Las aldeas, por razones demográficas, crecen y no hay trabajo para todos, ni hay tierras para todos. Entonces, si las tierras de la casa se queda uno de los hijos, los otros se tienen que buscar la vida. Entonces, esos otros hijos emigraban a la ciudad y se asentaban en Coruña, Vigo, Orense, Pontevedra, en todos esos sitios. Pero claro, esas ciudades, con el trasvase de gente del campo a la ciudad, también crecieron. Entonces, al crecer, no hay trabajo tampoco para todos. ¿A dónde van los que no tienen trabajo? Se van a las grandes capitales de la península. Estamos hablando del siglo XVIII, cuidado, no antes, Estamos hablando del siglo, ni después tampoco, estamos hablando del siglo XVIII. ¿Y qué trabajos van a ocupar en estas ciudades? Panaderos, serenos, en fin, estos trabajos donde no hacía falta una preparación, quizá, en el caso del panadero, sin oficio, pero ellos cogían y emigraban y se situaban en unos nichos que ya tenían preparados. ¿Por qué? Porque antes había emigrado su vecino, porque antes había emigrado su padre, porque antes había emigrado su hermano. Tú vente por aquí, que hay una plaza de panadero, no sé qué, y se lo llevaban. Entonces, esos excedentes de las capitales de provincia de Galicia emigraban a estos lugares. Entonces vemos, siglo XVIII, hay unas emigraciones del gallego buscando ese complemento hacia el tema de la siega o hacia las otras capitales para emplearse en estos oficios que comentaba, ¿no? Bien, pero aquí hay una diferencia entre esta migración y la anterior. Esta migración ya no es por 3 meses, es por 1 año, 2, 3, 4, o no vuelven, porque se casan, tienen familia y ya no vuelven más a Galicia. Entonces aquí les aparecen unos problemas que ellos van a tratar de solucionar. Estos problemas son, si yo echo una temporada, ese reloj está dando la hora, y una alegre infinito que nos interrumpa, porque este reloj lo recuperamos de la... O sea, hubo una época en que se abrió el colegio en Ares, se llevaron todos los muebles, relojes y todo lo que había aquí para Ares, para el colegio de Ares, y ahora estamos tratando de recuperarlo. Eso es una recuperación, y mira, pues está saludando y dando regulación por recuperarlo. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que esta gente, al estar tanto tiempo, le aparecen los siguientes problemas. Enferman, les va mal, por la razón que sea, y están desamparados, están en la calle, y no tienen dinero ni para volver para casa. Entonces, esto, a título individual, no lo podían solucionar, porque implicaba disponer de mucho dinero, de mucho ahorro. Pero ellos pensaron que posiblemente lo podían solucionar si se agrupaban. Entonces, aquí empiezan los primeros asociacionismos de la emigración gallega, y entonces ellos fundan una asociación que se llama, es Congregación Real de Originarios Oriundos de Galicia. Tiene carácter benéfico, tiene carácter asistencial, tiene, en fin, un carácter que cubre esas necesidades que a título individual no las pueden cubrir. Entonces aquí ya despiertan los gallegos emigrados a estas capitales y se empiezan a asociar.
Estamos hablando siglo XVIII. Muy bien, estas primeras asociaciones, cuando ya se desarrollan y llegan a alcanzar una efectividad buena, son las que luego se van a trasladar a América, cuando la emigración, en vez de dirigirse al interior de la península, se va a dirigir a América. Bien, aquí tenemos la emigración a América. La migración a América ya no es una migración de la ciudad o del rural, no, es toda Galicia emigra, siempre y cuando exista, digamos, alguien que tire de ellos, o incluso la aventura, o incluso 20.000 cosas. Para emigrar, se emigraba por muchísimas razones, ¿no? Llegaba el comisionatario, buscaba a los hombres y los colocaba en pueblos, o iban comentando y diciendo 20.000 cosas, y la gente al oírlo los decía, pues yo también me voy. Entonces, había muchas razones para emigrar. Esta emigración va a recibir toda, digamos, la experiencia que se había acumulado en esa emigración de capitales gallegas a capitales de la península, Barcelona, Madrid, etcétera. Eso también va a ir con la emigración. Y van a empezar a fundar en América sociedades cuyo, digamos, fin era precisamente eso, atender todas aquellas necesidades que no se podían complementar a tipo personal, ¿no? O sea, de forma personal. Bien, entonces, más tarde hay otra migración más, que es emigración de nuestro tiempo, la migración a Europa. Pero bueno, esta no la metemos aquí porque no va a tener influencia sobre lo que yo estoy comentando, ¿no? Pero esto realmente, si uno se para a pensar y trata de explicarse por qué el gallego emigra, yo creo que las razones están muy claras en esto que yo estoy comentando, ¿no? Bueno, este es un cartel que yo hace 30 años encontré en Ribadeo, en una casa, y bueno, lo puse ahí porque, en fin, era la forma de, en fin, anunciar de que había un barco que podía llevar migrantes a La Habana, en este caso. Entonces, para ya concretar, en el siglo XVIII, la emigración caravanera excedente del regalo estatal, emigración interior a los campos de Castilla, y en el siglo XIX y XX la emigración va a América. Bueno, en todo lo que va a pasar aquí, a continuación, lo que yo voy a explicar a continuación, tiene que haber unos precursores, tiene que haber alguien que dé el primer paso, bien potenciando el asociacionismo y consiguiendo metas, y estos son lo que los expertos en estas cosas llaman los precursores. ¿Y quiénes son los precursores? Bueno, los precursores son, en principio, esa sociedad que en el siglo XVIII se funda en Madrid, la Real Congregación de Naturales y Ilustres del Reino de Galicia. Esta sociedad se traslada a América y aparecen sociedades similares en México y otros puntos de América. Luego, en el año 1871, hay en Cuba, que Cuba era, digamos, un lugar a donde iban mucho gallego en Cuba, también iba a Buenos Aires, pero aquí vamos a centrar un poco el tema en Cuba porque nos va luego a servir para llegar a nuestra sociedad, conociendo bien lo que pasaba en Cuba, porque ahí es donde se desarrolla nuestra sociedad. Entonces, en 1871 se funda la Sociedad Benéfica de Naturales de Galicia. ¿Qué pretendía esta sociedad? Bueno, pues aquellas necesidades que tenían carácter, digamos, existencial, benefactor, etcétera, etcétera, se van a cubrir si uno se asocia a ella. Entonces, a partir de esa asociación, pagando una módica cantidad que podían pagar, bueno, pues podían conseguir su beneficio. Incluso el mandarlo, en caso de que enfermara, para Galicia, a costa de la sociedad. Luego, el gallego, cuando el gallego del rural, sobre todo el del rural, cuando marcha, lleva su cultura, va muy, digamos, ligada a lo que era, a lo que había en su pueblo, en su aldea o en su parroquia. Entonces, la música siempre fue un elemento que acompañó al gallego a todos los lados. La gaita, el folclore gallego, es de una riqueza tremenda y además está enraizado dentro del pueblo. Con lo cual, ellos al marchar, lógicamente también llevaban esto, ¿no? ¿Y qué fundan? Además, primero fundan esta benéfica
para cubrir esa necesidad que comentaba. Luego fundan otra, que es una sociedad de música, de coral, o sea, va a atender lo que es esta parte de la cultura de aquel migrante, ¿no? La musical. Pero claro, aquí ocurre una cosa que... o sea, todo esto hay que pensar que es una evolución continua buscando mejoras, buscando cubrir necesidades, buscando cubrir necesidades de tipo cultural también, y también intentando que aquella gente que venía de Galicia, que venía sin cultura, que no sabía leer, que no venía preparada con ninguna cosa de tipo profesional, ninguna formación, esa gente llegaba y ¿qué puestos ocupaba? Los primeros puestos. Se dedicaba a la calle, se dedicaba a cargar sacos en el muelle, o sea, eran trabajos duros, trabajos muy fuertes. Entonces, ¿qué ocurría? Pues ocurría que aquella clase que estaba gestionando esas dos sociedades empezó a pensar que ¿por qué no hacer algo que formara a aquella gente y que le diera la posibilidad de poder defenderse de otra forma bastante mejor, ¿no? Entonces, dijeron, mire, la primera sociedad es una sociedad de beneficencia. Esa sociedad realmente no va, o sea, por estatutos y demás, no puede admitir una sociedad que pretenda la instrucción y la formación del gallego que viene emigrado. La otra, como era una sociedad de tipo coral, musical y tal, tampoco en sus estatutos cabía la posibilidad de decir, bueno, pues aquí nos metemos y aquí vamos a orientar el quehacer social a la formación o la instrucción. Entonces, en ese momento dicen, pues mira, ninguna de las dos. Que a las dos sea el embrión de una nueva sociedad que vamos a llamar Centro Gallego y que va a dedicarse a lo de las otras dos, más la posibilidad de formar al emigrante. Y además de formarlo, de darle todo aquello que necesite, aunque no se encuentre en ninguna de las dos primeras sociedades. Entonces, esas dos primeras sociedades son el embrión de lo que luego van a ser los centros gallegos. ¿Vale? Bien. Los centros gallegos se fundan, empiezan a funcionar, ahora vamos a ver con un poquito más de detalle, y en el año 1904 aparece otra nueva iniciativa. Empiezan a pensar, vamos a ver, el flujo de migrantes se compone, de migrantes de Galicia, se compone de una cantidad de gente que no tiene formación, una cantidad de gente que no sabe leer, que no tiene tampoco formación de tipo profesional, de ningún otro tipo, sino, pues oye, su cultura, sus vivencias del pueblo y punto. Unos sabían pescar, otros sabían trabajar la tierra, pero no más. Bien, entonces, lo que sucede es que había también otro grupo de personas que sí que tenían formación, porque habían estudiado en escuelas, porque eran gente inteligente y destacada, y entonces este grupo más reducido es el que se va a encargar de gestionar y agrupar, dirigir, llevar a buen término estas sociedades y además de intentar ir mejorando la situación del emigrante todo lo que se podía. Entonces, hay que pensar en un grupo gestor, que está formado por gente muy formada, intelectuales, etcétera, etcétera, y luego una gran masa de gente menos formada. Bien, incluso analfabeta. Pero se consigue la unión de todos ellos. Los que gestionan bien, y los que tienen que soportar, digamos, la parte económica de esa gestión con sus módicas aportaciones también lo aportan. Y todos se beneficiaban. Bien, entonces en 1904, esa élite de personas intelectuales, poetas, gente como Carlos Enrique, gente como, bueno, muchos que podía nombrar, empiezan a decir, oye, ¿por qué vamos a formar a los inmigrantes que nos vienen de Galicia analfabetos y que no tienen ni idea de nada? ¿Por qué lo vamos a formar aquí? ¿Por qué los formamos en Galicia? Si vienen, vienen formados. Si quedan, quedan formados. Con lo cual en Galicia, oye, la cultura sube todo y estupendo. Empezaron a dar revueltas, un año, otro año, reuniones, comentarios, pum. Y en 1904, los aresanos, un aresano
lo centramos en uno, seguro que eran más, que se llama Domingo Troche, se llamaba Domingo Troche, pues reúne a toda la colonia aresana para fundar esa sociedad y crear esa escuela que se comentaba en las élites, digamos, de los centros gallegos, de decir, bueno, pues nosotros vamos a hacer una escuela en Ares, de acuerdo con lo que están opinando por aquí, para que la gente se forme en Ares y nos venga a formar. Bueno, ¿qué suponía esto? Hacer una escuela, en aquel momento en Galicia, suponía muchas cosas que eran difíciles. Mira, hay una experiencia en 1901, no me hagáis mucho caso, pero creo que sí, 1901, que es la denominada Escuela Moderna de Cataluña. La Escuela Moderna empieza a funcionar en 1901, es laica, en fin, tiene unas connotaciones que se aleja del tema religioso, la influencia de la religión resiste, tratan de coger unos idearios liberales, unos idearios abiertos, etcétera, y dura 5 años. A los 5 años, aquello se acaba. En 1906, no, se acabó. ¿Por qué? Porque las presiones eran tan fuertes, tan tremendas, contra ese tipo de enseñanza abierta, laica, etcétera, que tuvieron que coger y decir, bueno, esto no vamos a ningún sitio, cerramos y se acabó. Entonces, claro, entrar en un pueblo de Galicia en 1904, entrar como entraron los de Ares, eso hay que echarle mucho valor, hay que ser un tío bien puesto, y los aresanos, a través de este señor, Domingo Troche, intentaron y lo hicieron. Era no empezar de cero, tuvieron que hacer los estatutos, tuvieron que hacer 20.000 cosas, y en esas 20.000 cosas hacerlas tan bien que por lo menos la unión interna de la sociedad no se rompiera, y además tenían que ser ejemplo para que el pueblo se sumara y para que, si la Iglesia los combatía, poder defenderse, si el gobierno los combatía, poder defenderse. Entonces estaban, digamos, en una isla dentro de una serie de elementos que estaban intentando, pues, que eso no se llevara a cabo. Luego tenía 20.000 problemas más, se gestionaba desde Cuba. Dios mío, en aquel momento no había correo ni WhatsApp ni cosas para gestionarlas, las cartas tardaban 30 días en llegar. Entonces, había una serie de problemas enormes que ahora vamos a ver cómo orientar. Bien, queda claro que esto que yo recojo aquí, conversado, es la labor de años, la labor de gente, un esfuerzo tremendo, pero en cambio el éxito fue tan grande como la dificultad de hacerlo. Aquí tenemos los 300 gallegos. Los 300 gallegos, Buenos Aires, La Habana, este es Buenos Aires, La Habana y Montevideo. Se fundan el mismo año, 1879. Si se fundan el mismo año, quiere decir que no fue una fundación fruto de la suerte. No, fue una fundación pensada, muy meditada, y el resultado ahí lo vemos. 3 edificios emblemáticos, 3 edificios impresionantes, y que no solo el edificio era algo de admiración, lo que se hacía dentro del edificio también era muy importante. El centro gallego, bueno, ahora nos olvidamos de Buenos Aires y nos olvidamos de Montevideo y nos centramos en La Habana. El centro gallego de La Habana, ahí lo tenemos en 1879, se funda en el Gran Teatro Tacón, que era un teatro emblemático de Cuba, y de las dos sociedades, como cuenta antes, de la Beneficencia y de la Coral, son el embrión, y se forma la nueva sociedad. Los objetivos fundacionales: facilitar la instrucción, cosa que nos contemplaba en las otras dos sociedades, bueno, con el fin de mejorar la situación cultural y laboral de los paisanos. Ofrecer recreo para los momentos de deseo de los emigrados. Hay que pensar que trasladamos a una persona desde un pueblo del rural, la metemos en una ciudad como La Habana, con una cultura totalmente diferente, con todo, y ese hombre anda perdido. Y si no encuentra, digamos, algo que le permita mantener, digamos, aquella cultura que él asumió en su juventud, es un hombre verdaderamente muy desorientado, muy perdido. Por eso, en el centro gallego dicen, mira, vamos a ofrecer recreo. ¿Qué era ofrecer recreo? Ofrecer recreo era
hacer teatro, fiestas, vender cosas, y todos los emigrantes iban allí y estaban rodeados de gente que hablaba igual que ellos, que pensaba igual que ellos, y eso era, digamos, un factor muy positivo para ellos, ¿no? Bueno, aquí tenemos, aquí cuando el Centro Gallego se funda, en este edificio es donde empieza a funcionar, a trabajar, ¿no? Compra este teatro, esto se compra, que era el Teatro Nacional, un teatro muy importante en La Habana, se compra con dinero de esa sociedad, del Centro Gallego. Empiezan a pensar en hacer el edificio y veis que los proyectos que se presentan son proyectos grandiosos, son tremendos este edificio, porque es muy parecido al Ayuntamiento de Coruña en cuanto a digamos, esta fachada y esta cúpula. Este es el que más se asemeja a lo que luego resultó el Centro Gallego. Son dos proyectos que se presentaron más, pero bueno, yo únicamente sé que estos. En 1907, después de, si se fundó en el 79, son, ¿cuántos son? Bueno, pues 30 y tantos años más tarde ya tienen dinero para acceder a una obra impresionante. La primera piedra viene de Galicia, que es un granito gallego, la meten ahí, como veis, con, en fin, estas son, digamos, las obras de cimentación, ese es el ingeniero encargado de estas obras, y aquí tenemos el Centro Gallego. Yo estuve en el Centro Gallego. Os garantizo que cuando uno entra en el Centro Gallego, siente lo que no se siente, quizás si entras en Versalles. De verdad, es grandioso. Tiene unas escaleras de mármol, unas escalinatas de mármol blanco impresionante. El teatro está en el interior. Bueno, en fin, es un edificio. Tampoco nos voy a decir cómo lo tienen ahora la gente de Ciudad, porque es una pena cómo está. Pero bueno, en fin, este es el Centro Gallego. Ahora, ¿qué cosas se tiene en el Centro Gallego? El Centro Gallego se creó para dar instrucción al emigrante. Muy bien, pues aquí tenemos el plantel Concepción Arenal, que eran una serie de profesores, hombres y mujeres, que se encargaban de dar esas clases que comentábamos. E incluso los títulos que se expedían en este centro y en este plantel Concepción Arenal eran títulos avalados por el gobierno cubano, no eran un título cualquiera, no. E incluso estudiaban comercios y estudiaban cosas que luego eran muy útiles a la hora de buscar trabajo, ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos de la formación del Centro Gallego. Este es mi querido Megamado, que era hermano de mi abuela, que era un pintor maravilloso. Lo que pasa es que luego no dejó la pintura y se dedicó a la ferretería, pero bueno, que en el Centro Gallego aprendió a pintar. Y este es Maximiliano Álvarez, que vivía en la calle de arriba, que, ¿cómo se llama la hija? ¿Cómo se llama? Merch, eso es. La hija de Merch, que también tiene un diploma por haber estado en Cuba y haber estudiado en el Centro Gallego. Bien. El otro aspecto que iban a atender era la beneficencia, que ya se atendía por las otras sociedades, pero que, claro, al fundarse el Centro Gallego asume la beneficencia. Y fijaros, dentro de la beneficencia, el tema relacionado con la sanidad. Esto es lo que cuando venían los cubanos a nosotros nos decían: estuve en una quinta e fixeron unha operación, unos médicos maravillosos, de tal cousa. Ou enfermei e fun para a quinta e cuidarme. Bueno, hablaban de la quinta como si aquello fuera lo que era. Era una maravilla, comparando la sanidad que había en España en la época y comparando la sanidad que se impartía en la benéfica, que ellos llamaban la quinta, era tremendo. Veis que aquí ya todo está especializado. Hay el pabellón de cirugía menor, el mayor, todo. ¿Y cómo se accedía a esto? A esto se accedía siendo socio, pero con cantidades módicas. Tampoco no penséis que esto era caro. Estamos hablando del año 1900, yo creo que en 1910, 20, por ahí. Las calles de La Habana eran continuamente transitadas por estas ambulancias, que eran con caballos, que iban a buscar a los enfermos y los llevaban para el hospital y los traían y todo ese tema.
veis un plantel de médicos muy amplio. Hay que pensar que la universidad cubana estaba totalmente ligada a la americana. O sea, si en América se inventaba algo importante, algo interesante, casi al momento de ponerse, digamos, en funcionamiento ya pasaba a la universidad cubana y a los hospitales de Cuba. Con lo cual Cuba en ese momento estaba, digamos, a la última. Yo cuando hablo con gente que defiende a Fidel y cuando hablo con gente que, bueno, pues dice que lo de Cuba es una desgracia, que estén así, pero que, en fin, es mejor que no Centroamérica, que Ecuador, que lo otro y tal, que ellos tienen, en fin, problemas mucho más grandes que Cuba. Yo siempre digo, bueno, es que tú partes de un error. Cuba no era América Central, Cuba era Europa. Y no era la Europa que quizá nosotros teníamos en España, sino era una Europa con un apoyo grande de Estados Unidos, con lo cual Cuba era lo máximo. ¿Dónde se hizo el primer ferrocarril? De España, en Cuba. Y muchas cosas más, que no los voy a nombrar para qué. Pero hay que entender que cuando se juzga a Fidel, no podemos juzgarlo comparándolo con América Central. No, vamos a compararlo con Europa, que es lo que era Cuba. Aquí tenemos el solar donde estaba la Venecia, donde estaba la famosa quinta de nuestros abuelos y de nuestros padres, incluso mi padre estuvo aquí también. Hoy todas estas parcelas que tenemos libres están ocupadas, pabellones, en fin, quiere decir que Fidel la sigue manteniendo como vamos, ciudad sanitaria. Esto es un recibo de un gallego, que va cubre desde el 31 de julio de 1951 al 1 de febrero de 1951, que esto, si no me equivoco, son pues 5, 7 meses, 8 meses, por 15 pesos cubanos. Esto es del año 51. En el año 51 yo no sé cómo estaba el cambio, pero en el año 20 estaba a 4,5 pesetas el peso, ¿no? Con lo cual, si esto lo dividimos por 8, pues vemos que realmente lo que se pagaba era muy poco. Pero ¿a qué se tenía acceso con este pequeño recibo? Pues se tenía, por un lado, a la benéfica, que era esto, y por otro lado, a todo lo que se hacía en el centro gallego. Actividades de teatro, en fin, bailes, fiestas, bibliotecas, escuelas, todo. Y fijaros el cuadro médico que tenía esta gente. Fijaros. Esto, consultas médicos y especialistas. Y ahí tenemos una relación de médicos para toda la colectividad del centro gallego. Es impresionante. Estamos hablando del año 51. En el año 51, una casa de socorro en Coruña, que yo la conocía, eso era un cuchitril, indecente, totalmente indecente. No puedo hablar de hospitales, porque yo hospitales en esa época no conocí ninguno, pero puedo decir que este tipo de medicina era una medicina maravillosa, era una medicina, y ellos cuando venían hablaban de la quinta, pero bueno, una forma tremenda, ¿no? Bien. Recreo. El otro tema es que comentamos de que este inmigrante que iba de un pueblo tal andaba desorientado y entonces también había que darle elementos de becerra, en fin, que sus ratos de ocio tuviera donde pasarlos en compañía de gente afín a él, ¿no? Entonces, fijaros cuál era el teatro del centro gallego. Impresionante. Vemos que es un teatro tremendo. El Teatro Nacional, comprado por el Centro Gallego La Habana en 1906. Aquí estamos. Y para más esta migración, que estoy centrado en Cuba, en Buenos Aires y Montevideo, no lo conozco, pero quizá pues, pasaría algo similar a lo que estoy comentando aquí, ¿no? Bueno, pues el Niño Gallego se interpreta en 1907 por primera vez en el Centro Gallego. Ahí tenemos a Pondal, que es el que hace la letra del Niño Gallego, y ahí a Pascual Veiga, que es el hombre que le pone la música al Niño Gallego. Bien, habéis visto esta etapa que os comenté de los centros gallegos, de la emigración. Entonces ahora vamos a pasarnos al 1904.
en el momento en que Domingo Troche decide unir a los aresanos y fundar una escuela en Añas. Este Domingo Troche, veis que es masón. La masonería en estas épocas, digamos, militaba en la masonería mucha gente, gente de principios, gente de notoriedad, incluso intelectuales, políticos, militares. Había verdaderamente muchísima gente que estaba en esta organización. Troche era uno de ellos. Troche tiene una vida un poco azarosa en el sentido de que este hombre andaba embarcado, andaba en un barco, y un buen día, yendo por el Golfo de México, el barco se incendia, lo tienen que abandonar, y él, con otros dos, va en un bote a la deriva durante 15 días, sin agua, sin víveres y sin nada. Y luego viene un barco, lo salva, y él decide ya no volver más al mar, porque aquella experiencia lo había traumatizado. Entonces, él se emplea en tierra, pero a la vez entra en esta faceta de, o sea, se mete en el centro gallego y hace una labor dentro del centro gallego bastante notoria. Y cuando llega a él esa idea de por qué no formar al gallego en Galicia en vez de que venga aquí, que lo formemos aquí, él la asume, la estudia, la entiende y es el que trata de unir a todos los aresanos. Bien, muere el 3 de mayo de 1905. La sociedad, la Alianza Aresana, se funda en 1904, por su vida como presidente de la Alianza Aresana fue solamente un año. Pero la verdad es que la continuidad a la muerte de él se produce, vamos, sin problema ninguno, sin ningún quebranto. El acta de constitución de la Alianza Aresana, bueno, pues así como tema fundamental, y fundar y recordar un colegio de instrucción elemental para niños, sostenido con los recursos que entre todos los hijos del pueblo se pudieran ayudar por medio de cuotas de inscripción voluntaria y permanente, a fin de fomentar y difundir la instrucción de que tan necesitada está aquella villa entre las clases pobres y menos abordadas, por las deficiencias y males inveterados de que adolecen la enseñanza oficial. Vamos a ver, vamos a parar un momento y vamos a hablar de la enseñanza oficial. Yo no soy un experto en el tema, cualquiera me puede rebatir o cualquiera me puede decir, oye, te estás equivocando, pero me parece que coger el sentido de lo que había en ese momento y también la realidad de lo que había. Entonces, la escuela elemental, la escuela primaria, había dos tipos de escuela. O sea, vamos mejor a centrarnos, o sea, había la escuela elemental, la escuela media y la escuela superior. La escuela media eran institutos y la normal, las escuelas de magisterio. La escuela elemental era pues, aprender a leer y todas estas cosas. Pero ¿qué profesores atendían la escuela elemental? Lo sabía. Profesores sin examinar, no los examinaban. Profesores examinados y profesores de carrera. Los profesores de carrera, lógicamente, eran que salían de la escuela de magisterio, de la escuela de magisterio, de la normal, y entonces estos hombres, por un lado serían vocacionales, por otro lado recibían formación y era lo mejor que había. Pero esto no alcanzaba a todos y menos a los pueblos del rural, bajo ningún concepto. Entonces, lo que más había eran esos hombres que se escogían por la Junta de Enseñanza del municipio y estos hombres prácticamente eran enchufados que normalmente tenían alguna enfermedad y esa enfermedad no les permitía trabajar en el campo, eran de buena familia, ni ir a la mar y entonces el acomodo que buscaban era, pues mira, te meto voz del mestre y ahí vas tirando, ¿no? Bien, y los que eran examinados, ¿qué les exigían? Pues fíjate, pues les exigían, primero, conocimientos de religión y de historia sagrada, y luego, capacidad para poner cuentas, leer y escribir. O sea, ellos tenían que tener cierta habilidad para decirle al chaval, oye, a ver, te voy a poner esta cuenta multiplicada de 10. Bueno, con eso ya estaba. Entonces, estos profesores estaban pagados por el ayuntamiento. ¿Y cómo pagaba el ayuntamiento? Poco,
y mal, y con retraso. Con lo cual, si a una persona le pagas mal y además con retraso, pues esa persona lo lógico es que ni rinda ni haga la labor que tiene que hacer. Esta era la situación que movió a los salesianos y a toda esta gente de los centros gallegos a intentar esa gran batalla de venirse a Galicia con escuelas, con idearios y con métodos pedagógicos modernos a hacer una renovación de esa escuela nacional que estaba en unas condiciones horribles, ¿no? Bien, aquí tenemos otra fotografía de la directiva de la Alianza Resana. Estamos en 1905, ya murió Troche. El acta fundacional, bueno, en el acta fundacional se recogen aquellas tareas que había que emprender para darle cuerpo legal a la sociedad que estaban fundando, ¿no? Entonces, veis que se nombra una comisión y esa comisión tiene que establecer, bueno, para establecer una escuela agraria, tiene que redactar las bases de constitución y funcionamiento, presentarlos a aprobación del gobierno de La Habana, etcétera, etcétera. Toda una tramitación que esta gente hace por primera vez, con todas las dificultades habidas y por haber, y que luego va a ser copiada por el resto de las sociedades que se fundan basadas en la experiencia de la Alianza Resana. Organización e implantación de la Alianza Resana. Fíjate qué complejo. Estamos en 1904. Estamos en una época en que comunicarse era imposible. Pues ellos tenían una delegación en Veracruz, otra en Tampa, otra en Isabel de Isagua y otra en Ares. Y además estaba la directiva en La Habana. ¿Qué hacían en estas delegaciones? Lo que hacían estas delegaciones era que, digamos, los aresanos que se encontraban en estas ciudades o en sus alrededores los captaban para que aportaran una cuota, aportaran ayudas para llevar a cabo, digamos, el establecimiento de la escuela en Ares, ¿no? Pero esta estructura es una estructura compleja para la época. También hay que decir una cosa. Bueno, vamos a avanzar un poco más. Aquí tenemos los elementos, los documentos que se utilizaban en la Alianza Resana para que la unión entre los socios y el fin, para que se fundara una sociedad, se mantuviese y además que tuviera unos lazos fuertes. Ellos hacían los reglamentos, ellos hacían las memorias y en las memorias metían información de dos tipos. Uno era de la gestión interna, la económica de la sociedad, luego otra era el pueblo, cómo se encontraba el pueblo. Metían fotografías, mira, este es el Redeselares que tenemos, y salía una fotografía panorámica, o sea, y todo esto lo que hacía era facilitar información a aquella gente que por la lejanía y por los años que llevaban sin venir a Ares, pues lógicamente la agradecían, y esto les unía más, era como intentar reforzar aquellos lazos que se establecían de colaboración. Bien, aquí tenemos, cuando ya empiezan en esas memorias empiezan a aparecer los proyectos de la escuela. Porque verás, la Alianza Resana había unos criterios que eran el siguiente. Una vez que se fundaba la sociedad, decían, bueno, ¿y qué hacemos? Ahora juntamos dinero para hacer una escuela, para comprar el solar, hacer la escuela, o alquilamos una casa, empezamos con la escuela y ya juntaremos dinero para el solar, porque había quien pensaba que era más importante empezar dando la escuela, que no estar 4 años con una escuela malísima, porque se perdían 4 años. Entonces, en el caso de Ares, ellos dicen, no, primero damos escuela. Cogen, alquilan una casa en Ares, la arreglan, la ponen como escuela, contratan un profesor y empiezan a dar la escuela. Nada más fundarse, en 1905 ya había una escuela en Ares, pero en casa alquilada. No era como el caso de Redes, Entonces, claro, ellos seguían pensando en cómo vamos a hacer esa escuela que queremos hacer, porque ahora estamos en precario, estamos en una casa de alquiler. Bien, pues esto ya digo, es una composición de un proyecto, de ese proyecto que hay ahí, de cómo se va desarrollando. Aquí vemos la verja, aquí vemos las escuelas, aquí vemos un tipo de fútbol y lo que hacían los alumnos. O sea, hay 2 niveles. Fijaros, hay 3 niveles. Uno es Ares, cómo estaba Ares, una panorámica de Ares. Otro es lo que se había edificado ya
de la escuela en este momento. Y este es el proyecto que quería llevar a cabo. Y luego, ¿qué es lo que se consigue en esa escuela? Oye, la educación de todos estos niños y la formación de todos estos niños. Entonces, es una composición que lleva un mensaje claro, claro. Si tú das dinero, nosotros lo estamos utilizando bien y en los fines para los cuales tú lo das. Bien. Aquí empiezan las clases y vemos, esto es de 1905, vemos la cantidad de niños que se matriculan en esta escuela y empiezan a dar clase con este señor que tenemos. Estamos hablando, lógicamente, de la Alianza Necesaria. Esto es una fotografía que nos va a remontar a un momento inaugural. O sea, se va a inaugurar, más que inaugurar, se va a poner la primera piedra de una escuela en As Somozas, ahí arriba de Puentes, por ahí, de Puentes me parece, en Ferroles. Bien, estamos en el año 1928, es una fundación ya un poco tardía, pero bueno, aquí vemos todas las personas representativas del pueblo, de la parroquia, del cura, y la sociedad de Bandora, de Somozas, construye la escuela de la Reina. Y este es el momento en que pone la primera piedra. Vemos al cura, vemos al sacristán, vemos al hombre con una pata de cabra al hombro. En fin, esto es un momento fundacional de una escuela de este tipo. Realmente, este momento era un momento, digamos, de un valor tremendo para toda aquella gente que se había propuesto construir una escuela. Aquí vemos los proyectos de la Alianza de San. Empiezan a aparecer los proyectos y vemos que hay unos proyectos que son realmente, hombre, para Ares y para los niños de Ares. Este edificio, esto es una joya, esto yo creo que se pasa por menos 100 administraciones, ¿no? A la hora de decir qué tipo de escuela, qué escuela vamos a hacer. Estamos en los principios, entonces a los principios siempre pasa igual, no contamos con lo que tenemos, sino que la ilusión es tan grande que nos lleva a pensar en cosas fuera de lo que quizá la normalidad de la situación nos exige, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro proyecto, también, que ya se está pareciendo un poquito a lo que sería la alianza al final, pero tampoco es esto. Aquí ya tenemos uno que ya se parece un poco a lo que fue la alianza. Y aquí tenemos ya cuando empiezan a construir. Empiezan a construir el pabellón de niños. ¿Por qué el de niños? Y no el de niños con los dos. Porque los niños eran los que migraban y lógicamente los que primero había que formar eran los niños. Las mujeres se quedaban aquí, ese es el pensamiento que había en el momento, y entonces las niñas ya se les haría más tarde sus pabellones, ¿no? Estamos en 1911, ahí vemos la verja que nos indica el año, aquí la tenemos en un plano más cercano, aquí ya vemos que han construido el pabellón de las niñas, estamos en 1936, ¿ya? Y ahora, ¿qué idea hay? Bueno, este hombre, Federico García, este hombre fue para Ares impresionante. Este hombre prácticamente consumió casi toda su vida como profesor de la Alianza y fue modélico en muchas cosas, a esta gente, a los profesores, se les exigía que, su trabajo consistía en dar lógicamente a la clase, pero siempre dando razón de los logros y problemas a Cuba, siempre a Cuba. O sea, este hombre comentaba con la delegación de Ares los problemas que tenía o las cosas que quería hacer y no las podía hacer hasta que de Cuba le llegaba la autorización para hacerlas. Entonces, era una ¿cómo diría yo? Una organización un tanto controlada desde Cuba. Pero este hombre era un profesional como la copa de un pino y entonces todo lo que él hizo, lo hizo bien. Y en Ares se le quiere mucho, incluso me parece que se le ha dedicado una calle, ¿no? Fue un hombre muy vocacional y luego la escuela que esta escuela tiene unas características un poco especiales. Esta escuela se desarrolla en el entorno al cual pertenece el alumno. O sea, en estas escuelas
además de lo que es, digamos, las materias de matemáticas y todas estas cosas,